Tenemos el Salmo 51, ¿verdad? Allá en casas de culto también. Reciban saludos y espero que ya tengan también este precioso salmo. Y dice la palabra del Señor: abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Incline su rostro. Ahí en casita también vamos a orar para que el Señor sea manifiesto a través de esta porción que estamos compartiendo. Y le decimos: Padre, te pedimos, oh Dios, para que esta tarde puedas hacer tu obra y tu voluntad en medio nuestro. Señor, como personas, como seres creados por ti, nos creaste en algún modo para ser bendecidos a través del consejo de tu palabra. Y es por ello que hoy te pedimos, Señor, que seas tú impartiendo ese consejo. Señor bendito, en estos tiempos de dificultad, que pueda tu Espíritu Santo traer el gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, te pido que si hubiese algún hermano quebrantado, Señor, pueda hoy volver el gozo a su vida. Que si hubiese alguien que pertenece a tu iglesia, Señor, a la que tú segregaste de este mundo con dolor, hoy pueda ser sanado en el nombre de Jesús, Señor. Te pido también por la petición que llegó hasta este púlpito. Padre, si es tu voluntad, glorifícate, que al final de todo la gloria y la honra te la llevas tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde pueden tomar su lugar, amados hermanos. Ahí usted que nos está viendo en casita, si se puso de pie también, tome su lugar. Y como usted ya conoce esta porción, y quizás no solamente esta porción, quizás usted también conoce la vida de David. Tomaba esta porción como referencia nada más, pensando en la necesidad que posiblemente en estos tiempos pudiese alguien estar pasando. Porque si bien es cierto, la vida de David nos da un gran ejemplo. David, el cantor, el hombre que cuando tocaba el arpa, los malos espíritus que le atormentaban a Saúl, llegaba él y tocaba el arpa, y los malos espíritus que atormentaban a este hombre, a Saúl, el rey, los espíritus malos se iban. Cuando David tocaba, yo no sé si cuando usted toca, por decir aquí o en cualquier otra iglesia, si cuando usted toca los espíritus malos se van. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo era David. David, un niño que ministraba el alma de un rey. David, un jovencito, y conforme fue pasando el tiempo, claro, se fue convirtiendo en el hombre en el que él llegó a ser. Y por eso yo compartía esta porción, porque esta porción me lleva a ver la vida que cualquier creyente pueda tener. En esta porción nos refleja, hermanos, que pudiese ser que usted sea un verdadero creyente, pudiera ser que usted sea alguien que ya le entregó su vida a Cristo Jesús. Y como decía el otro día, pudiera ser que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero igual estaba David. David era un siervo de Dios, un hombre que Dios usaba en gran manera. Y por eso le voy a decir, decidí esta mañana poner el nombre del tema: recuperando el gozo perdido. Recuperando el gozo perdido. ¿Por qué escogía quizás ese nombre? Porque David, siendo el rey conforme al corazón de Jehová, porque fue él quien lo eligió, llegó el día en que este hombre descuidó su relación íntima que tenía para con Dios.
Y este descuido lo llevó a perder el gozo. Y quizás usted pueda ser una persona nueva que recién comienza a venir a esta congregación y diga, pero pues yo ni sé qué gozo sienten los que se entregan al Señor. Pregúntale a alguien más que lo ha hecho. Es un gozo inexplicable. Pero quiero ir al punto. David, por causa del pecado, David descuidó su relación con Dios de tal manera que dejó de hacer lo que le agradaba a Dios. Por eso es importante que nosotros como creyentes, como iglesia, estemos siempre velando. Cuando David se descuida, dice la palabra de Dios que cuando en el tiempo que David debía ir a la guerra, no lo hizo, se quedó en su casa. Se levantó una tarde después de haber estado en su siesta y dice, ay, en su cama, se levanta, medio se arregla como yo, ¿verdad? Porque venía estirándome todo la ropa, y se pone a caminar en el techo, en el terrado de su casa, y mira a una bella mujer bañándose, y le agradó tanto a sus ojos que él la manda a traer. Y le digo esto solamente para que aquellos que quizás no conocen mucho la historia tengan una idea. Y pues si este hombre la manda a traer, ya sabrán todo lo que pasó. Pues pasó todo lo que tenía que pasar, ¿verdad? Cuando un hombre se deja seducir por el pecado. Pero déjeme le digo algo, esta tarde, no quiero hablar tanto del pecado de David. Solamente lo tomo como un poco de referencia. Porque si bien es cierto, no solamente este salmo, sino muchos de ellos son escritos por él, pero este nos presenta esta historia cuando el profeta Natán llega a hacerle conciencia de su pecado, de este pecado del cual le hablaba. Pero no sin antes quiero decirle, no quiero remarcar quizá la vida de David por el pecado que él cometió, por los errores. ¿Por qué? Porque primero tenemos un Dios que cuando nos perdona, hermano y hermana, amigo, amiga, tenemos un Dios tan grande y tan amoroso que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. En verdad eso es lo que yo quiero hablarle esta tarde. Porque hoy, ahora en estos tiempos de la gracia, siempre me gusta mencionar esto, con un Dios tan lento para la ira, con un Dios tan lento para la ira y grande en misericordia, que prolonga su venida por amor de sus escogidos, porque Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento, y que por ese amor que Él nos tiene, Él no nos ha consumido. Bendito amor de Dios. Pero ¿qué le quiero decir? A pesar de toda esta grandeza que hay en Él, pareciera que no todos le sacamos el provecho que podemos, solamente algunos lo hacen. Y pareciera también que todo lo bueno que es Dios nos ha golpeado al revés, porque abusamos de ese amor, abusamos de su misericordia, abusamos de todo lo bueno que hay en Él, y por todo lo que le acabo de mencionar, muy pocos hemos aprovechado las oportunidades que Dios nos da. En vez de que el hombre se arrepiente y abandone sus pecados, pareciera que nos deleitamos más en ellos. Y es por eso que a veces uno deja de ver a algunos aquí, porque tenemos por tardanza su venida. Sí, por eso nadie dice amén. Tenemos por tardanza su venida. Pareciera que el pecado nos puede seducir más que la palabra y la presencia de Dios. Por eso digo esto, y esto es para los salvos. Es cierto que Dios no quita la salvación cuando Él nos la da, pero por culpa del pecado perdemos el gozo de la salvación que Dios nos da. El pecado es el único culpable, y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Porque mucha gente dice: ¿por qué pasa esto? ¿Porque estoy enfermo?
¿Por qué pasa esto en mi familia? Y cuestionan todo lo negativo que les está pasando. Solo mire a su alrededor y mire con quién vive. ¿Es Dios el que está en su casa o es el pecado el que gobierna su casa? Quizás es un tema, hermanos, que no a todos nos agrada, porque es un tema confrontador en alguna manera. Pero todo lo bueno que Dios nos quiere dar, y me atrevo a decirlo en algunos, el gozo que Dios les ha dado después de estar sirviendo en alguna congregación, después de pertenecer a cierta iglesia, a cierto local, han perdido el gozo que el Señor les ha dado. Pero hoy Dios nos viene a hablar no solamente de ello. Hoy Dios viene a decirnos, perdón, pero aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Todo puede ser restaurado porque tenemos un Dios que restaura. Un Dios que no nos mira con odio ni con desprecio. Un Dios que nos mira con un amor tan grande, con un amor puro que Él lleva en su corazón. Es tan grande que Él tomó el lugar suyo y el mío. Y Él dice: miren, hoy yo no vengo a reprocharles de su pecado. David se equivocó y posiblemente ustedes también, pero no hay pecado más grande que yo, dice Jesús. No hay pecado que yo no pueda perdonar. No hay pecado, por muy grande que sea, que yo no pueda limpiar. David se equivocó mucho. Fue en realidad una cadena de pecados que le sucedieron a este hombre, pero más grande fue la misericordia de Dios, porque lo limpió de sus pecados, lo perdonó. Por eso es importante esta tarde examinarnos a nosotros mismos. El otro día me invitaron a predicar a una iglesia, no le voy a decir a cuál, pero me rompió mi corazón una actitud que vi, porque estaba una mujer uniformada. Yo los conozco, a toda la familia. Es servidora, se viste muy bien, su uniforme lo carga impecable, pero se encontró a su mamá y no la saludó. Porque las cosas que se cargan en el corazón, al hombre se las podemos ocultar, y algunos, no a todos. También quiero que sepa usted esto. Y le dije: ¿y qué pasó? ¿Por qué no saludó a su madre o a su mamá? Porque algunos toman como esa palabra como un poco fuerte. No, es que estaba ocupada y iba a hacer una cosa, se me había delegado algo y iba a hacerlo. Aunque yo anduviera de carrera, si veo a mi madre que no la he visto en todo el día, me detengo unos segundos, la abrazo y le doy un beso y le digo: ¿cómo estás, mamá? Y por eso el Señor me guiaba a compartir esto, hermanos, porque el corazón de Dios, a Él le duele. A Él le duele cuando nos mira que venimos bien uniformaditos. Qué bueno que hoy ya ni uniforme nos han dejado. Algunos, ¿verdad? Solo los diáconos parecen pingüinos, los siervos. Yo dije: hoy se van a librar de este traje que ya no les gusta a muchos, pero no, tercos que querían traer uniforme. Pero hermanos, cuando miré esta actitud, el Señor me recordó de esta porción en alguna manera, y digo, porque mire, la verdad es que Dios tuvo que mandar a Natán para que le hiciera conciencia a David de su error. Porque David ya llevaba meses en pecado y no se había dado cuenta. Él no había caído, no había hecho la suma todavía en qué posición se encontraba delante de Dios. Y era una posición deplorable. Porque le voy a decir, David siguió siendo rey. David seguía en el palacio haciendo las cosas que todo el tiempo había estado haciendo, y no se había dado cuenta de su grave error. Yo le pregunto: ¿usted sigue viniendo solamente porque le delegaron un privilegio? Y yo también me confrontaba con esto mismo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es que en verdad hemos entendido el verdadero propósito de nuestro servicio, o solo para que me miren? Cuando yo vi esa actitud, yo dije:
esta persona no es convertida. El uniforme no convierte a nadie. El privilegio no convierte a nadie. Nada convierte a nadie más que un encuentro con Cristo Jesús. A veces pensamos que porque estamos bonitos y caminamos bien, las hermanas se esfuerzan por bien derechitas, ¿verdad? Con su uniforme. Déjeme le digo que si no le ha entregado su corazón a Cristo cuando Él le ha hablado, usted no tiene la salvación. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita ponerse a cuentas. David estaba haciendo todo lo que él había estado acostumbrado a hacer en el palacio. El hecho que usted esté en una iglesia y pretenda que le está sirviendo a Dios, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted no tiene la salvación y su nombre no está escrito en el libro de la vida. Necesita arrepentirse. Por eso le decía, recuperando ¿qué? El gozo. El tema de este día, recuperando el gozo perdido. Llega el profeta y le dice a David: mira, estás en esta situación. Le contó hasta una parábola para que lo entendiera bien. Y aquel hombre, cuando cayó en la suma, hermanos, su corazón le dolió. Su corazón le dolió por el daño que había hecho. Porque no solamente lastimó a Betsabé y participó en alguna forma en la muerte de Urías y todos esos pecados que de ahí se vinieron, se faltó el respeto a sí mismo como rey. Porque algunos le servimos a Dios y le hemos entregado la vida a Él, y se nos olvida lo que valemos. Se nos olvida que valemos la sangre de Cristo, que Él nos ha dado un nuevo nombre. Y pareciera que a veces ese nuevo nombre nos importa poco. Jesús te ha llamado la niña de sus ojos, porque te ha cuidado de tal manera como usted protege la niña de sus ojos. Pero a David también se le había olvidado esto. Por eso yo quiero que vayamos al primer punto, y ahí dice el gozo perdido. Yo lo voy a invitar a que leamos una vez más el verso número 8 de esta porción para que no se nos olvide. Salmo 51, verso número 8. Dice la palabra de Dios. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, porque creo que se puede comprender esta porción en una mejor manera. Nueva Versión Internacional dice: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrado. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿Dios había quebrado los huesos de David? No, no los había quebrado. Porque todos sabemos, ¿verdad? Y hoy cantaban una alabanza que, por cierto, ¿verdad? David danzaba mucho, o muchos miramos el video, ¿verdad? David danzaba en la presencia del Señor. Y hay todos y unos empiezan a danzar. Yo no sé danzar ni bailar. No espere que lo haga, porque parece que tengo los pies izquierdos y al revés, ¿verdad? Pero ahí estaba, hermanos, porque todos se recordaban y veían a David danzando, como él danzaba de un lado para otro. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Es que cuando un hijo de Dios ha perdido la relación con Él y el pecado ha llegado a su vida, se siente que tiene los pies quebrados. David por eso le dijo: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos quebrantados. Porque David en alguna forma le estaba diciendo a Dios: cuando pequé perdí mi canción, cuando pequé perdí la alegría que tenía verte. Ha pasado mucho tiempo que ya no siento ese gozo y alegría, le decía David al Señor. Reconocía su pecado, pero decía: dale gozo a mi corazón, porque ya no puedo ni danzar.
Me imagino que cuando él otra vez oía la música y quería danzar, David no podía. Porque qué feo, hermanos, por lo que la palabra de Dios revela aquí, qué feo es quererle servir a Dios y tener una vida o llevar una doble vida. Que aquí somos una cosa, pero afuera somos otra. Le dice David: déjame oír de nuevo la música del regocijo que sentía. Dice: porque en mi condición de pecado, en el estado que estoy, parecía como que tú me hubieras hecho cojo. Yo no sé cómo algunos pueden servir si no están en comunión con Dios. David decía: siento que rompiste mis huesos. Pero eso solamente es lo que el pecado ocasiona. Y le voy a decir, aunque aquí quizás nos hemos dirigido un poco más al pecado del adulterio, no solamente eso es pecado. Ay, discúlpeme porque no había visto esta servilleta. Hay muchas cosas que ofenden a Dios. Hasta el hecho de sentirse demasiado espiritual ofende a Dios. Hay gente que no se sujeta ni a sus autoridades porque dicen que el Espíritu les ha dicho otra cosa. Hay que tener cuidado cuando oímos esas voces, porque a veces puede ser que no sea la voz de Dios. Tenga cuidado, porque Dios es un Dios de orden. Déjame oír de nuevo la música, le decía David a Dios. Dice, le decía a este hombre en otras palabras: sáname, Padre, estas fracturas que tengo. David reconocía su pecado y le decía: te he ofendido. Le decía hace ratito, porque no entendía solamente el daño que le había causado a las personas que le mencioné. Había un pecado mayor y más grande, porque el hecho de que le falló a esta mujer y a este hombre, y se falló a sí mismo, ante todo sabía que le había fallado al más importante y le había fallado a Dios. Y por eso él se sentía incómodo para danzar. Y le decía: oh Padre, acepto mi pecado, límpiame, lávame, límpiame con hisopo. No era nada fácil, pero él se había equivocado. Devuélveme el gozo, que quiero danzar. Quiero sentir lo que sentí en un principio, porque a veces estamos sirviendo y ya no sentimos gozo. A veces estamos tocando y solo por tocar. Te tocó, brother. Tómalo por el lado amable. Él no, otros son los que pasa así. Estamos porque queremos guardar la imagen, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. Pareciera que la imagen importa allá en el cielo. Algunos nos ha hecho daño mirar TV y novelas, los premios TV y novelas, porque ahí le dan un premio a la mejor villana de este año, la novela, no sé. Y presentan a una mujer ahí, bien contenta: gracias a Dios a todos. Y pareciera que eso le ha gustado a la iglesia. Hoy tienen el papel de no sé qué en la casa, ¿verdad? Fungen el papel de la mejor villana. Pero déjeme le digo que Dios no da premios por eso. Dios no da la salvación por cómo usted actúa. Dios da la salvación y vida eterna a aquel que es sincero con Él, aquel que no actúa, que no pretende ser otra cosa, sino aquel que dice: Señor, soy esto y necesito tu ayuda. Ven y rescátame de aquí. Ayúdame, porque reconoce su desgracia. David le dijo: mira, Señor, yo danzaba, pero ahora mira, ni pararme puedo. Quizás este hombre cayó al piso y le decía: Señor, aquí de donde estoy, levántame. Mis pies no pueden danzar. Me arrepiento de mi pecado, Señor, y haz tu obra en mí. Yo no sé, hermano, hermana, qué tanto hizo David, pero él reconoció su falta delante de Dios. ¿Qué te falta para danzar delante de Jehová como lo hacías antes? ¿Qué te estorba? ¿Qué te estorba? Humíllate como lo hizo este hombre.
Porque Dios, su amor infinito, hoy no señala tu pecado, hoy se señala a Él en cierta forma y te dice: ven a mí, que yo tengo lo que tú buscas. Yo tengo el gozo de tu salvación y te lo quiero devolver. Te lo quiero devolver. Solo necesitamos hacer lo que David hizo: reconocer su falta. Qué tristeza diera poner la confianza en una corbata, algo tan barato. Por $5 las consigue uno y bien bonitas. Tiene que saber comprar también. Dice el Salmo 51 también, y el verso 16. Dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. Pero ¿acaso no fue Dios el que instituyó los holocaustos? ¿Acaso no fue Él el que dijo: mátenme? Tantas cosas que Él puso ahí. No quiero ser tan detallista por no extenderme tanto en esto. ¿Acaso no fue Él el que pidió que le sacrificasen animales? Fue Él. Pero en su relación David con Dios, en la intimidad que David tenía con Dios en tiempo pasado, él había descubierto, hermanos, en su relación, le digo, ahí cuando él hablaba directamente con Dios, había descubierto que no era tanto los sacrificios que le agradaban a Dios, sino que le agradaba el corazón de aquel que le ofrecía los sacrificios, porque había un corazón puro, había un corazón contrito y humillado. Había un corazón que entendía que importa más una relación con Dios que todo lo que le podamos ofrecer. Tampoco por eso no diezme, ¿verdad? Digo, no, es que Dios no quiere mi dinero, quiere mi corazón. Dios lo quiere todo. Dice David allí, por eso le dije: es que yo sé que no te interesa y no te complaces en los holocaustos. Pues si acaso Dios no lo había puesto. Pero David ya sabía que no era eso. David ya conocía bien a Dios y le dice: porque de lo contrario te los ofrecería. Pero también ya se había dado cuenta que David, siendo y estando en la casa, haciendo todo lo que había hecho por mucho tiempo, ya no hallaba alegría, ya no hallaba el gozo que Dios le había dado. Por eso lo dice en el verso 17, dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. O lo que dice la versión 1960: tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Jamás Dios ha desechado un corazón contrito y humillado. Por eso cuando David se compungió su corazón y le dolió por el daño que le había hecho, él se arrepiente y empieza a levantar súplicas a Dios. Por eso le digo: un corazón contrito y humillado puede volver el gozo de su salvación. David entendía quién había hecho todo esto acerca de los holocaustos. Dios los había dejado para su pueblo en señal de muchas cosas. Pero ya no era eso lo que Dios esperaba de los suyos. Hoy Dios ya no está esperando nada de usted, porque algunos se han apartado de querer hacer su voluntad. Si usted es nuevo, quizás no comprendas mucho de lo que estoy hablando, pero ¿sabes qué? El Señor también hoy te invita, porque aunque tú quizás no le has fallado a Él, posiblemente no le has entregado tu vida a Él. Pero me encanta algo que dice su palabra. Dice: porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Saben qué? Dios está levantando personas nuevas, personas incrédulas, personas que no le tenían el temor a Dios. Porque a veces la iglesia parece estar como en el antiguo tiempo, que nos hemos cansado de servirle a Él, que nos ha fatigado el estar en la casa de Él por todo el tiempo que a veces nos toca servir.
Pero Dios hoy quiere volver el gozo de nuestra salvación. Dios, una vez más se lo repito, Dios quiere volverte el gozo de tu salvación. Dios quiere que te des cuenta, una vez más lo digo, que el uniforme no sirve de nada. Lo bien planchado o lo mal arrugado que lo traigas tampoco le impresiona a Él. Si Él ya te conoce, pero quieres impresionarlo a Él, arrepiéntete, ofrécele tu corazón, pídele perdón por todo el daño que le has causado a los demás, por el daño que te has causado a ti mismo y por el daño que primeramente le causaste a Él con tus ofensas. Oh, no hay cosa más que le agrade a Dios que un corazón contrito y humillado. Por eso esta tarde yo también te digo, ¿eres nuevo? Usted escucha primero o por primera vez una enseñanza como esta. También Dios quiere darte paz y gozo. Para recibir el gozo de la salvación que Dios da, basta solamente con arrepentirse y decirle: Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado y que en mi pecado te he ofendido. David había ofrecido sacrificios y sabía que eso ya no valía delante de Dios, y Dios se los había recibido. Pero cuando el profeta Natán habla con él, David le dijo: borra mis pecados, borra mis pecados, borra mis rebeliones. Quizás usted no sabe cómo ha ofendido a Dios, quizás ya se olvidó de su pecado cometido, pero hoy Dios nos da la oportunidad no solamente de ponernos a cuentas, sino también a aquellos que quieren entregarle su vida a Él, puedan hacerlo este día. Porque si bien es cierto, David quería que el Señor reconstruyera los muros de Jerusalén. Escúcheme bien usted que es nuevo en esta congregación, o quizás que nos escucha por primera vez a través de un monitor. David quería que la ciudad estuviera bien, que toda su nación fuera la mejor. Posiblemente tú en tu familia estás pasando dificultades. Posiblemente en tu familia hay necesidad de sanidad. Yo no sé cuál sea la necesidad que hay en tu familia y quieres que todo cambie. Necesitas hacer lo que David hizo. Necesitas sincerarte con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la persona que Dios va a usar para llevar la palabra que tu familia necesita. Tú eres el canal que Dios va a usar para llevar la bendición a tu familia. Estamos pidiéndole por una mejor nación. Cambiemos nosotros, asincerémonos con Dios. Estamos pidiendo por un mejor estado, por una mejor ciudad, para que todo esté mejor. Pero no cambiamos. Más claro, el Señor no puede ser contigo a través de este mensaje. Necesitas volverte a Él. Necesitas entregarle tu vida a Él y ponerla a los pies de Cristo y decirle: Señor, límpiame, límpiame y haz conmigo lo que tú quieras. Por eso yo los voy a invitar a que cierren sus ojos. Cierra tus ojos. Yo quiero que levantes una oración juntamente conmigo. Oremos para que aún la misma iglesia pueda estar a cuentas con Cristo. Si tú estás bien con Él, ayúdame a orar. Yo no le pido a nadie más que me ayude a orar, solamente a aquellos que están en comunión con Él, porque hay una necesidad muy grande. Hay cosas que nos han apartado de Dios. No me he referido solamente al pecado de adulterio, a la fornicación. Hemos dejado de buscarle a Él. Oh, aquel hombre que había sido atraído con las cuerdas de Dios, ya se habían roto. Ya se habían roto, pero el día que reconoció su pecado, el Señor restauró
esas cuerdas de amor que una vez habían sido puestas.